Lo que tú pensabas que era creatividad, improvisación y a ver qué hacemos aquí, se ha convertido en una revelación de que lo único que sigues es automatismos. La danza es un estudio profundo del ser humano. La nada es la oportunidad de poder encontrar el interés inesperado en la escritura en presente. El gran problema con el trabajo que llevo haciendo estos años es que a poco el público te va conociendo y va llegando a los espectáculos como arremangado y con pantalón de chándal. Como, venga, ¿qué hay que hacer ahora? Y claro, eso no molaba nada. En la consagración de la primavera, las últimas funciones que hicimos después de hacerla durante 10 años, la gente se descalzaba. ¿Y esta gente por qué se descalza? Yo nunca voy al teatro y me descalzo, es de locos. Y eso pasaba un poco, y creo que pasa mucho, en estos grandes acontecimientos, en estas ferias o parques temáticos de la mala conciencia, que son Documenta, Manifesta y estos grandes acontecimientos artísticos. Porque si uno va a un aguapark a deslizarse y a refrescarse y a poder ser todo lo abyecto que uno no se atreve a ser en su vida cotidiana, gritando como si uno tuviera 4 años, yo creo que en un lugar como la Documenta el público va a poder ser todo lo consciente y preocupado por el futuro de la humanidad que no es el resto del año, por muy progresistas que nos consideremos. Entonces, para mí, el proyecto de los curadores, que era hacer la Documenta en Atenas y en Kassel, siendo una idea genial, una idea muy chula, generaba muchos problemas, porque de alguna manera el público iba a buscar en Grecia lo que el script ha puesto en los pobres griegos que habitan esa tierra, que es la autenticidad, la fuerza, el carácter aguerrido, su capacidad para votar contra los mandatos de Europa y del FMI. O sea, el público de Documenta solo quería ver en Grecia un personaje que hemos construido, pero que habría que demostrar que ese es el personaje griego, ¿no? Entonces, para mí el proyecto tenía que ser un proyecto como el desplazamiento del Palacio de la Moneda, pero invertido, en el sentido que lo que tenía que llegar a Kassel no podía ser algo que reconstruyera una idea. Cuando llegaba el Palacio de la Moneda a la Plaza Salvador Allende de la Legua, de alguna manera se estaba reconstruyendo, se estaban curando heridas producidas por los últimos 40 años de dejación de ese barrio, y que de repente llegara la institucionalidad allí era una forma de reparación. En cambio,
la llegada de ese pedrusco de Porespan a Kassel tenía que parecer una cosa que no tenía que ser. O sea, que tenía que parecer realmente esa ofrenda cultural, ese tributo, ese objeto de lujo, pero tenía que ser un caballo de Troya. No tenía que ser nada de eso. Y para eso necesitábamos la complicidad de toda una serie de colectivos en Atenas que tenían que revestir esa piedra de un mito, del mito de ese objeto cargado de historias, y en ese caso historias contradictorias, porque unos interpretaban que la piedra era efectivamente un tributo, y para otros esa piedra era un arma arrojadiza, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación de que luego esa piedra llegó a Kassel y quedó hundida en la masa de obras de esta feria, y sí que fue una obra polémica, y de hecho estuve un buen rato respondiendo a entrevistas y acusaciones de todo tipo en internet, pero no sé si realmente el espectador finalmente entendió que se trataba de un caballo de Troya. Bueno, la gran paradoja de una obra como esta es que una obra de arte de la Documenta viaja de Atenas a Kassel en primera clase y sin ningún tipo de problemas. En cambio, cualquier persona que pretenda hacer ese mismo viaje, si no tiene un pasaporte europeo, no tiene ningún tipo de esperanza de poder hacerlo por vías mínimamente incruentas. Pero era una paradoja que me parecía demasiado obvia, demasiado previsible. En el fondo, la paradoja que todo espectador de buena conciencia de Documenta pretendía leer en la obra, y esa era la paradoja que sencillamente no estaba. Siempre, afortunadamente, siempre hay gente que se sale del script, y a veces incluso el colectivo mismo y circunstancial de los espectadores se salen en bloque del script, y eso es muy bello, a veces muy estresante, confieso, pero es muy bello. Muy bello cuando aprendes a encajarlo. Pasaba muy a menudo, pasaba a veces en Pendiente de Voto, que el público de repente decía que basta, que pasaban de seguir votando lo que decía que el ordenador y que se iban. Pero lo divertido es que yo de repente veía que el público se iba y me entraba una angustia, una cosa, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? Pero si llevamos 2 horas y cuarto, y quedan 5 minutos para el final, la gente se va ahora, esto es mortal. Hasta que entendí que el público se iba de la sala, pero se quedaba en la puerta para ver el final, pero que abandonaban sus sitios para no legitimar ese dispositivo autoritario. Entonces, claro, al entender que la gente se salía del script, pero que entendían que formaban parte de un juego y que estábamos todos jugando, ahí yo me reconciliaba con el público. O hablando de Kassel, cuando hubo este colectivo de refugiados LGBTI que decidieron secuestrar el pedrusco y hacer una especie de celebración
una especie de quema de brujas ahí, pero yo tuve un estrés del 15, mi nombre arrastrado por el suelo como si fuera un salvaje, ¿sabes? Un monstruo, pero luego entendí que formaba parte del juego y que formaba parte del juego que yo mismo había propuesto, y que el hecho que ellos secuestraran la piedra no era otra manera de cargar la piedra de historia y de poder, y por tanto convertirla todavía más en un caballo de Troya. Pero el día que te han robado la piedra, pues te da un subidón. O sea que sí, suele pasar, pero tengo la sensación de que es positivo cuando pasa, cuando se establece esa complicidad con la persona o el colectivo que decide salirse del guión para generar nuevas reglas, ¿no? No para cortar, para decir yo a este juego no juego, porque eso no existe, estamos condenados a jugar a juegos toda nuestra vida, sino que aceptan la propuesta y dicen, vale, pero vamos a jugar a tu juego, pero vamos a cambiar un poco las reglas, vamos a hacerlas diferentes. Y ahí es cuando es chulo. No lo recuerdo, sí que pasa las primeras veces que presentamos las piezas que hay malentendidos, banales, y entonces sí, ahí intentas ajustar, ¿no? O sea, cruza los brazos y la gente en lugar de hacer así, hace así. Entonces dices, mierda, pues no, pues pon los brazos en cruz. Ah, vale, ahora lo hacen bien, ya está, yo qué sé, estas cosas absurdas. Pero, o una pregunta que de repente en pendiente de voto, pues que el 100% vota lo mismo, pues no tiene ninguna gracia. Pues cambiemos la pregunta, porque lo divertido es que sea difícil responder y que en un público de gente de teatro progresista y concienciada, pues tengan dificultad en responder y no todos respondan sí o no. Entonces lo cambiábamos, pero era sencillamente para lograr realmente que el dispositivo fuera un dispositivo problemático.